exactamente lo mismo para el último método que nos hace falta. Ya tenemos 4 métodos de 5. El obtener conexión, pues simplemente está ahí de ayuda. El crear, que permite insertar. El update, que permite actualizar. El delete, que nos va a permitir borrar. Y el leer todos, que nos va a permitir regresarnos todo el conjunto de resultados. Bueno, vamos a tomar esta estructura de este método, ¿vale? Vamos a copiar, vamos a pegar y vamos a hacer adecuaciones un poquito serias y considerables. La primera es que no requiero que me regrese una lista, en realidad requiero que me regrese solo un valor. Ese valor va a ser de tipo programa educativo. Entonces, el primer cambio va a ser que le vamos a indicar que nos regrese un programa educativo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque recuerden que la consulta es del estilo select, asterisco, from algo, donde el ID, en este caso el identificador primario, va a ser igual a pues algún valor que el usuario, ingrese, ¿no? ¿Eso qué nos va a regresar? Bueno, pues vamos a tratar que nos regrese pues un registro existente en nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, el método lo vamos a renombrar y le vamos a decirle, ¿por qué? Pues porque vas a leer algo. Se supone que la cláusula where en la consulta que vamos a ejecutar espera recibir el ID. Bueno, vamos a hacer una pequeña adecuación. Le vamos a indicar que le vamos a pasar un programa educativo, ¿sale? Un programa educativo y le vamos a llamar PE, ¿sale? Igual que nosotros, en realidad vamos a recibir el objeto completo del programa educativo y ya después lo vamos a llamarle así, lo vamos a despedazar para obtener el identificador, exclusivamente el identificador primario. ¿Sale? Hasta ahí, con la idea de lo que vamos a hacer, señores, ¿dudas? Digo, es la pura idea. Después, lo demás se queda igualito. Lo que va a cambiar es esta. La consulta que se va a ejecutar va a ser un SQL read. Igual, si presionamos control y ponemos el puntero, nos dice que la consulta a ejecutar es selección ID programa, nombre programa, duración del programa educativo, donde el ID del programa educativo es igual a algo. Necesita un argumento. Vamos a pasarle ese argumento. Entre el PS y el RS vamos a decirle ps.setIn, porque es un valor numérico, va a estar dado por programa educativo getID programa educativo. ¿Sale? Ya le asigné ese valor al parámetro. Como ya se lo asigné, pues ahora ya de alguna manera ya voy a poder ejecutar la consulta de selección con el execute query, pero esa consulta de selección lo que va a ir a traer es exclusivamente el registro que coincida con el identificador que le estamos pasando. Se lo asigna al result set. Ese result set que está ahí, bien bonito, se lo vamos a pasar al método obtener resultados, que fue el que escribimos ayer, no me acuerdo, ayer, y que recibe el result set y lo que hace es iterar el conjunto de resultados. Mientras tenga valores, lo que hace es, va por cada columna existente en la tabla y se lo asigna al atributo correspondiente de la clase programa educativo. Llena la primera coincidencia, se lo asigna al conjunto, al array list resultados y, bueno, y sigue iterando mientras se encuentre valores y va llenando elementos al array list y me regresa como tal la lista con todas las coincidencias que haya encontrado. ¿Sale? Ese valor, más bien, ese método, obtener resultados, lo vamos a reciclar. Le vamos a decir, ejecuta el método obtener resultados, pásale el resultado de ejecutar ese método, asígnaselo a lista resultados y pregunta
lo mismo, si resultados, en este caso, si la lista es mayor que cero, pues regrésame el conjunto de resultados, pero del conjunto de resultados, solo tráete la primer coincidencia, ¿sale? La primer coincidencia que encuentres, trátala como si fuera un programa educativo en este caso. Y ya, en caso contrario, pues igual, regrésame un nulo. ¿Por qué razón? Bueno, porque a lo mejor voy a buscar algo, no lo encuentro, pues te aviso que no existe o que no hubo coincidencias, ¿sale? Para que de alguna forma pueda preguntar cosas en, no sé, en el cliente o en el controlador y demás. Cosas como si el resultado del método buscar es diferente de nulo, haz algo, y de lo contrario, pues simplemente avísale que no hay elementos a buscar. ¿Sale? Hasta ahí, señores. ¿Dudas? Fue todo bien. Bueno, ahora vamos a ver si es cierto. Recuerden que aquí hay una premisa interesante, ¿no? En el curso. Si hay errores, ustedes los solucionan. Entonces, simplemente le decimos System Out, SOUT, tabulador, si no quieren escribirlo. Solo que asegúrense, por ejemplo, si van a utilizar esta cosa, ah, si van a utilizar esta cosa, asegúrense que sea lo primerito que escriban. Es decir, terminan de escribir S o T y el cursor está parpadeando al ladito de la T, presionan el tabulador. De lo contrario, les va a decir de groserías y no va a hacer nada. ¿Sale? System out print line y simplemente vamos a imprimir el resultado de ejecutar el DAO, pero en su método read. Este cuate espera recibir un programa educativo, ¿sale? Ya tenemos el programa educativo aquí, pero ese programa educativo primero tenemos que asignarle qué identificador queremos buscar, ¿sale? Entonces, pues voy a quitar el comentario al p.setID programa educativo y voy a recordar en la consulta pasada, dice que tengo el 1, el 5 y no es cierto, tengo el 1, el 3, el 4 y el 5, sí, el 1, el 3, el 4 y el 5. Entonces, pues a lo mejor voy a tomar el 3, le asigno el identificador al programa educativo. Ya se le asignó, por lo tanto el programa educativo ya sabe a quién va a buscar. Se ejecuta el método read con respecto al valor que le asignamos, le damos a ejecutar, ¿sale? Si todo sale correcto, movemos esto para acá y nos dice programa educativo, ID programa educativo 3, nombre del programa educativo turismo, duración de 5. Vamos con el 4, botón derecho run y nos dice programa educativo 4, nombre del programa IIA, duración 6. ¿Sale? Y así vamos con cualquier programa educativo que pudiéramos encontrar. En este caso, el 2 no existe, me dice nulo. Bueno, pues aquí es donde a ustedes ya les toca jugar, ¿no? De tal suerte, no sé, cosas raras como, sí, este cuate de aquí a acá, no sé, es igual a nulo, por ejemplo, pues haz algo. En caso contrario, pues haz otra cosa. No lo sé. Cualquier cosa rara que se les ocurra. ¿Vale? Y en este caso, pues ya les pone el texto que pintamos acá. Digamos que siendo decentes es no hay registro, no existen coincidencias. O el valor buscado no existe. El valor buscado no existe. Sin acentos. Ahí ustedes le ponen los acentos. Y ya, ¿no? Estamos buscando un elemento que si mal no recuerdo eliminamos el día de ayer, pues simplemente no existe.
Si existe, pues, no sé, por ejemplo, habíamos quedado que el de turismo sí existe, que es el 3, pues en teoría esperaría a lo mejor que me diga el programa educativo, que en este caso me dice que el programa educativo 3 es turismo, tiene una duración de 5 años, ¿no? Bueno, para eso utilizan los valores de retornos que existen en la, ¿cómo se llama? Este, en los métodos read y read all, ¿sale? Pero eso ya es tema de ustedes. Sale, señores, y ya con esto se puede decir que hemos concluido con una clase que tiene toda la lógica de acceso a datos, que se puede comunicar con con la tabla, inserta, actualiza, inserta, actualiza, elimina, ah, y demás. ¿Ya llegaron hasta ahí, señores? Sí, profe. ¿Dudas? Profe, Mándeme. que todo está bien. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Así de fácil y sencillo es crear una clase Java que tenga acceso a datos, ¿vale? Que les pueda permitir interactuar con un manejador de datos, en este caso con un MySQL, ¿sale? Si en algún momento ustedes quieren cambiar, porque se va a hacer, este, porque se va a hacer el cambio por otro manejador, en este caso por un... Ay, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedaron? Ya los perdí. Están acá. Por un, ¿cómo se llama? Por un PostgreSQL en su momento, bueno, pues ya nos tendremos que adaptar a las características propias de ese manejador. ¿Y a qué nos referimos con las características propias? Pues en realidad es a definir quién es el usuario, contraseña, cómo se construye esa cadena de conexión, cuál es el driver de para conectarse con ese manejador de base de datos. Y pues básicamente lo demás es lo mismo. ¿Sale? Bueno, ¿alcanzan a ver mi presentación? Sí, profesor. Va. Y ahora que lo puse a pantalla completa, ¿se sigue viendo? Sí, profe. Gracias. Sí. Sí. Sale. Bueno, como se habrán dado cuenta, depende de mi estado de ánimos, vamos a empezar con cuestiones teóricas, después con cuestiones prácticas, o a la inversa, primero con la práctica y después con la teoría. Que en este caso empezamos con la parte práctica y nos brincamos la teoría. La teoría, en parte, es la tarea que ustedes tienen que hacer, tiene que ver con el reporte de lectura, que son un poquito de hojas, poquitas hojas a leer, que curiosamente están en inglés y demás cosas, las pueden hacer en español, de preferencia en español. ¿Por qué razón? Bueno, porque si les digo que lo hagan en inglés, pues van a copiar y pegar y se acabó. Entonces, pues, mejor tradúzcanlas y se acabó. Cuando sea en español la lectura, pues sí, es muy probable que les digan, pues traduzcan en inglés y háganlo en inglés. Digo, no pasa nada. A final de cuentas es cuestiones así. Pero bueno, el primer cachito fue esa tarea. En esa tarea, si mal no recuerdo, si ya la empezaron a revisar, si ya la revisaron, aunque no la hayan leído, por lo menos revisado, va desde el inicio del uso de la parte de SQL.
¿Sale? Es decir, les dice cómo construir una sentencia del tipo select, del tipo no sé qué, para poder interactuar con bases de datos. Les hagan la tarea realmente porque de esa tarea en realidad vienen algunas preguntas de su evaluación. Por ejemplo, les comenta que el lenguaje universal para poder interactuar con una base de datos es el SQL. Cositas por el estilo, ¿no? Este, entonces, por un lado. La contraparte es la siguiente presentación, ¿vale? La parte de JDBC. Bueno, la parte de JDBC. Vamos a revisar estas, a grosso modo, vamos a revisar una parte introductoria, la forma de trabajar, los accesos básicos, tipos SQL y Java. Del último punto va a haber igual más material de lectura. ¿Vale? En el transcurso de hoy, mañana o el fin de semana les publico por ahí un material de lectura. De esa, pues en realidad lo único que me interesa es que lo lean, que lo tengan a la mano, ¿vale? O sea, no les voy a pedir que hagan reporte de los tipos de datos, simplemente para que vean cuáles son los equivalentes entre el uno y el otro, ¿sale? Pero eso sí, son propios del manejador, en este caso del MySQL, ¿no? Y ya después ustedes buscarán los equivalentes para cualquier otro manejador de datos. En fin, vamos a revisar un poquito la parte introductoria. ¿Qué es JDBC? ¿Sale? ¿Qué es JDBC? JDBC bueno, en realidad son las siglas de lo que es el API de conectividad a base de datos propio de Java, el Java Database Connectivity. Este cuate es el responsable de poder comunicarse con cualquier manejador de base de datos para el que exista un driver específico, ¿sale? Si no existe un driver específico, ojo, no significa que no se puedan comunicar con él, simplemente significa que van a talacharle un poquito más. Pero básicamente es para cualquier cosa que exista un driver, ustedes pueden utilizar el API de JDBC y demás. Cuando no exista un driver para conectarse, de todos modos, pueden utilizar el API JDBC, solo que van a tener que puentearlo con algún otro mecanismo para poder obtener la conectividad deseada. ¿Vale? Entonces, su diseño en realidad está basado, esta API está basado en ODBC, que es como que el estándar que utiliza Windows, y es a lo que me refería con que van a tener que puentearlo. Es el estándar que utiliza Windows para poder crear orígenes de datos y poder interactuar con diversas fuentes de datos sin importar el tipo que sea. También está basado en el XOpenSQL, el Call Level Interface, ¿sale? Que igual pretendía, más bien dicho, que también es un mecanismo para poder interactuar con SQL, con llamadas a, bueno, en este caso a la interfaz propia para poder interactuar con ellos, que utiliza por ahí un API nativa. ¿Nosotros con cuál vamos a jugar? Bueno, cuando nosotros, de hecho ya lo vieron en el ejercicio y los que ya empezaron a leer el material de lectura rápida, que no es tan rápida, es un poquito de hojas, muchas, se habrán dado cuenta, al menos en el ejercicio pasado, que nosotros trabajamos con el paquete java.sql. Si recuerdan, decía import java.sql.connection, import java.sql.resultSet, import java.sql.prepareStatement, import java.sql. Lo que sea, ¿sale? Es el paquete con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Y en algún momento, digo ahorita no sé, unas cuantas sesiones adelante, vamos a trabajar con el paquete javax.sql. Sobre todo si pretendemos crear un pool de conexiones, por ejemplo, un data source y demás cosas. ¿Sale? Digamos que cambiar el mecanismo para obtener la conexión y que sea, en este caso, el Tomcat, el servidor de aplicaciones, el contenedor web, quien sea el responsable de gestionar el mecanismo o la forma en que vamos a estar interactuando con ellos. Ahora bien, el tema
es que el Java X SQL, pues como en la parte introductoria les comentaba, no formaba parte del SDK estándar. Fue hasta la versión 1.4 de Java cuando se movió como parte pues del JDK que descargamos, en este caso del estándar SDK. Bueno, del Java Standard Development Kit, ¿no? Del JSDK. Antes formaba parte de la versión empresarial. ¿Por qué? Porque pues se consideraba que estos mecanismos solo los podíamos trabajar en un ámbito con un servidor certificado, con un servidor de carácter pues, empresarial, ¿no? Pero bueno, se reaccionaron a tiempo y se dieron cuenta que pues que era bueno tener estas opciones en versiones de desarrollo, digamos que convencional. Y pues ya, desde que juntaron las cosas, pues formó parte del SDK normal. ¿Qué tiene el API? Pues tal cual, interfaces, clases que nos van a permitir poder lanzar consultas a una base de datos, poder obtener la estructura de las tablas que componen las bases de datos, es decir, trabajo con metadatos y demás cuestiones. ¿Vale? Bueno, para poder conectarnos necesitamos un archivo, fichero, como le quieran llamar, un punto .jar. Es un ejecutable propio de Java, es un archivo de librerías propio de Java, ¿vale? Este cuate en el punto .jar lo que va a tener, pues como ustedes se dieron cuenta en la primera sesión, pues tenemos empaquetado todo lo que nosotros desarrollamos. En este caso tiene empaquetado todas las clases, interfaces y demás que nos permiten poder interactuar con el manejador de datos en particular con el que se esté trabajando. ¿Sale? Ahora bien, la pregunta que algunas veces ha surgido, bueno, pero pues si yo instalo el driver en particular, si yo instalo un driver para MySQL, hay clases equivalentes. ¿Por qué no utilizo las propias del MySQL o las propias del Postgres o las propias del manejador con el que vaya yo a trabajar? Porque en realidad una de las bondades y de las ventajas de trabajar con los paquetes, vamos a llamarlo con las clases genéricas, es que nosotros podamos desacoplar pues el código, literalmente, que el código nunca dependa del manejador, del driver en particular, para que de alguna manera, si hoy quiero trabajar con MySQL, mañana con Postgres, pasado con Oracle, en una semana con, es más, hasta con Access, si quieren, el código sigue siendo el mismo, ¿sale? Lo único que tendríamos que tunear un poquito son eh, las propias condiciones, los parámetros usuarios y demás, o los propios valores para obtener esa conexión a la base de datos. Si nosotros trabajamos con las variantes que nos brindan los propios drivers, pues en realidad estaríamos casándolo a que solo funcione para ese manejador en particular. Y que cuando tengan que cambiar de manejador de datos, por la situación que sea, pues les va a tocar reescribir código. Un poquito más, ¿no? En fin, esa es las ventajas y ventajas de trabajar con los paquetes Java SQL y Java XSQL. ¿Cómo funciona? Pues en realidad en la parte de arriba tenemos nuestro aplicativo que pudiera ser cualquier cosa, en realidad una aplicación a consola, una aplicación con interfaz gráfica de Windows, una aplicación para web, en este caso. Les diría que una aplicación para dispositivos móviles también, pero no es del todo cierto. ¿Sale? Imagínense que ahí tenemos el aplicativo Java, en este caso. Después de ahí, nosotros vamos a trabajar contra el paquete Java SQL, a lo mejor, si es que continuamos con la forma con la que trabajamos en el ejercicio de programa educativo. O podemos trabajar contra el paquete Java XSQL si, por ejemplo, cambiamos el método de obtener conexión de la clase programa educativo DAO para que sea, para redireccionarlo al servidor al servidor, al Tomcat, al servidor de aplicaciones o al contenedor web para que sea él quien gestione las conexiones. En cualquiera de los dos casos,
Es responsabilidad del driver el que con base en los datos proporcionados se obtenga el acceso al manejador de datos. ¿Sale? Básicamente nuestra aplicación va a utilizar el driver y el driver es quien se pone a platicar con el manejador de datos. ¿Sale? Tipos de drivers. Bueno, si recordarán, MySQL es un driver JDBC tipo 4. ¿Vale? Que eso es lo bueno. Es decir, tenemos desde el 1 hasta el 4. Los que son del tipo 1, por ejemplo, el puente que les decía, el bridge que ustedes van a tener que hacer si es que no encuentran un driver específico para conectarse con el manejador, pues van a tener que preguntarle al ODBC, ¿no? Y el puente es JDBC ODBC. Utiliza básicamente la API nativa estándar de ODBC. Y a través de él va a tener acceso a la base de datos. Drivers de tipo 2 que pueden existir, que son Oracle, por ejemplo, lo que hacen es hacer uso de API nativa de la base de datos, es decir, CS++ y demás cuestiones. Tipo 3, pues es genérico. Tipo 4, pues también se conecta directo con Java. En realidad, con Java, más bien dicho, con el manejador de base de datos, ¿no? Ahora bien, los tipo 3 y 4, pues son 100% Java. El 1 y 2, pues trabajan mediante llamadas a interfaces nativas. Definitivamente son más rápidos. JNI nos permite interactuar con cuestiones propias nativas del equipo y demás. Es decir, poner, um, podemos ejecutar, por ejemplo, C desde Java a través de JNI. ¿Vale? Y definitivamente el tiempo de respuesta va a ser mejor. Entonces, ¿pero qué requieren? Pues definitivamente que en la máquina donde se tenga la aplicación, pues tengan las librerías, en este caso las DLL o las .so según el sistema operativo. ¿Sale? Nosotros trabajaríamos con drivers tipo 3 o tipo 4 que son 100% Java para poder interactuar con el manejador de base de datos. ¿Sale? En este caso, las ventajas de los drivers de este estilo, pues tipo 3, es que una aplicación puede usarlo para conectarse a varias bases de datos. ¿Vale? Aunque en realidad no es restrictivo, solo que está optimizado para poder hacer esta funcionalidad. Lo que les comentaba, a grosso modo, si tenemos que trabajar, imagínense que el día de hoy me paré tan de buenas que les digo que van a cambiar su base de datos y van a utilizar SQL Server. Digo, para los usuarios Windows, pues va a estar muy, muy tranquilo, porque pues, al final de cuentas a lo mejor ya están acostumbrados a trabajar con la familia Microsoft. Para los otros, pues les va a costar trabajo la configuración. Pero sin pelearnos tanto con la configuración, digo, por ejemplo, yo no puedo instalar SQL Server aquí en la máquina, pues a lo mejor lo que haría sería tener una máquina por ahí instalada con el servidor y a lo mejor trataría de conectarme con ella, ¿no? Y demás cosas. Pero bueno, X, como quiera que sea. El punto es de que el día de hoy trabajamos con SQL Server, mañana con MySQL, pasado con Oracle, y así vamos jugando con los diversos manejadores y San se acabó. Bueno, técnicamente si la aplicación cambia, el código no debe de cambiar. Lo que sí tiene que cambiar es el driver. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque el driver es el responsable de conectarse con ese manejador de datos, interactuar con él y demás. ¿Sale? Aquí es donde viene lo divertido. Esto es cuestión, digamos que de teoría. En general no debiera de haber variaciones. Se supone que el SQL es estándar. ¿Sale? Pero cada quien agarró ese estándar y lo hizo como quiso. Por esa razón es que cuando creamos algunas estructuras en particular, pues tenemos que determinar cuál es la mejor estrategia para poder trabajar con cierta característica o funcionalidad.
Por ejemplo, los tipos de datos cambian según el manejador de datos. Sirven para lo mismo, pero cambian en términos de nombre, en términos de tamaño y demás cosas. La parte de generación de identificadores, lo que son llaves primarias, también cambia según el manejador de base de datos. Ejemplo, MySQL pues utiliza un autonumérico, un auto incrementable. Access utiliza un autonumérico. SQL Server utiliza un entero con una propiedad de identidad, un identity, si mal no recuerdo. Postgres tiene un tipo de dato que se llama serial, ¿sale? Que utiliza de manera interna una secuencia. Oracle pues trabaja con secuencias y demás cosas. Bueno, ¿sale? Tipos de datos numéricos, pues tenemos el int, pues, en otros es integer, no sé, cuestiones por el estilo, ¿sale? Pero bueno, eso es lo bonito, que dado esas variaciones, el responsable de pelearse con formas, con tipos, con formatos, pues es el driver. A lo mejor le quiero pasar sobre todo en fechas, a lo mejor le quiero pasar la fecha en un formato día, mes, año, pues es bronca del driver poder adaptarlo si es que el manejador lo trabaja en formato año, mes, día, o si lo trabaja en mes, día, año. Pues yo se lo paso en el formato día, mes, año y es bronca del driver acomodar las cosas. ¿Vale? Por ejemplo. En caso contrario, pues nos va a tocar que formatear la estructura, ¿vale? De que para que sea coincidente, ¿no? En fin, cuestiones de ese estilo. ¿Cómo funciona el proceso de carga del driver? ¿Cómo podemos decirle a Java que se conecte con nuestro manejador de datos? Bueno, lo primero, cargar el driver con Driver Manager. ¿Sale? Claro. Después tenemos que obtener la conexión. La conexión la obtenemos mediante getConnection del Driver Manager. Tenemos que pasarle 3 argumentos: usuario, bueno, más bien dicho, URL de la base de datos o cadena de conexión, el usuario de esa base de datos y la contraseña de ese usuario de esa base de datos. ¿Sale? Nosotros a lo mejor para no complicarlos en el ejemplo, pues tomamos el usuario de MySQL, el root de MySQL y la contraseña asociada al root de MySQL. Pero es común que cuando nosotros trabajemos, el DBA nos asigne un usuario con ciertos privilegios para trabajar con alguna base de datos. Bueno, pues son los datos que proporcionaríamos. Después de ahí, pues teníamos que crear el objeto statement, el objeto prepare statement o el callable statement según sea el caso. ¿Vale? Estas láminas las vamos a visualizar o las que vamos a revisar están tratando o trabajan con el statement. Aquí, desde aquí les diría, no usen el statement a menos que no les quede de otra. ¿Sale? Pero existe, a final de cuentas existe. Después de ahí necesitamos obtener el conjunto de resultados. Para eso necesitamos un objeto del tipo resultSet. ¿Vale? Ese objeto de tipo resultSet, pues en realidad lo que va a hacer es ejecuta el statement, ejecuta la consulta y se le asocia al resultSet que hayamos definido. Después tenemos que iterar sobre el conjunto de resultados. Pues para eso utilizamos el método next del resultSet. Lo metemos en un while o en un lo que ustedes quieran para iterarlos. Digo, es la forma más fácil de hacer una iteración. Y ya empezamos de alguna manera, a pintar resultados o lo que ustedes quieran. ¿Sale? Después de ahí, pues tenemos que liberar los recursos. Igual que los paréntesis en Excel, el primero en abrirse es el último en cerrarse y el último en abrirse es el primero en cerrarse. La estructura para el manejo de estos elementos en Java, la parte del API es la conexión, es el primero en abrirse, después vienen los objetos de tipo statement, en cualquiera de sus variantes, insisto, prepare statement, callable statement, y al último vienen los conjuntos de resultados o los result sets.
Por lo tanto, el primero en cerrar sería el result set, después el statement o cualquiera de sus variantes, y el último es la conexión. ¿Vale? Bueno, más adelante les platico ya con figuritas. En este sentido, jóvenes, por ejemplo, si vamos a insertar un registro, bueno, pues lo único que lo podemos poner, a lo mejor como trabajamos ahorita, en una clase por separada, o en este ejemplo, pues está en un main directamente, ¿no? ¿Sale? El main en particular, pues como a final de cuentas busca el controlador, va a tener que, va a tener, bueno, más bien debe tener la posibilidad de lanzar la excepción del tipo class no found exception, a menos que ustedes quieran darle tratamiento donde se utilice el método, ¿sale? Es decir, que los agrupen en un fragmento de código try catch, ¿vale? La excepción de que no encuentra el archivo del driver en particular, la tienen que capturar sí o sí. Después de ahí, pues creamos la conexión, creamos el statement. Por ejemplo, como vamos a hacer un insert, en realidad no necesitamos más. Aquí está lo curioso. Si nosotros vamos a trabajar con una conexión de MySQL 8 para arriba, pues el driver, pues cambia. Lo que está en rojo cambia. Es decir, antes era con mysql.jdbc.driver con D mayúscula y ahorita, pues como recordarán, se le agregó el CJ. ¿Sale? Con mysql.cj.jdbc.driver. Después, la cadena de conexión base es lo que está en negro. ¿Vale? Es JDBC dos puntos, MySQL, porque estamos jugando con un MySQL, dos puntos, diagonal, diagonal, localhost, pues porque estamos trabajando con el servidor instalado en la máquina, 3306, porque es el puerto por defecto del MySQL, y el nombre de su base de datos. Después de ahí vienen un conjunto de argumentos que necesitan a lo mejor utilizarlos. Depende mucho de la instalación que hayan hecho. Si prestaron particular interés en su instalación, pues van a utilizar solo el que dice use SSL y el allow public key retrieval. De ahí en fuera, pues no utilizan más. Pero si instalaron como yo pues nada más instálate, ¿no? O sea, no quiero configurarlo, lo configuro más tarde y ese más tarde se me olvidó y no lo he hecho, pues les va a pedir, en el mejor de los casos, definir, por ejemplo, el server time zone, que es en donde se encuentra ubicado, sobre todo por el manejo de los dichosos tiempos UTC y demás cosas raras, donde se pone intenso. O en una versión un poquito más extendida, es la cadena que les compartí en la plataforma. Sale con otro conjunto de valores, donde viene pues el encoding y demás, ¿no? Después de ahí viene el usuario de esa base de datos. Para este ejemplo dice que el usuario es SJA, la contraseña es SJA y la definición del driver. En realidad, para registrar el driver como tal, utilizamos class.forName y le pasamos el nombre del driver. Obtenemos la conexión. A partir de un driver manager get connection, le pasamos los valores y se acabó. Nada que no hayan hecho. Después tenemos que crear los statements, prepare statement o los callable statement. Bueno, en este caso, los statements pues se crean con la sentencia, con la instrucción conexión punto, apuntamos al método create statement. Cambia un poquito con el que estuvimos trabajando, sí, ¿sale? ¿Por qué? Porque en el otro era, pues, prepare statement, ¿no? Pues apuntábamos al prepare statement. Luego, la consulta. Bueno, aquí está lo divertido. La consulta, esta es una consulta fija. Dice, inserta dentro de artículos, categorías, ID, descripción, valores 4, deportes, ¿no? Se ejecuta la consulta. Es el hecho de utilizar statement, es común que tengamos que estar concatenando los posibles valores con respecto a los parámetros. Es decir, la forma tradicional en la que se trabaja el statement es muy similar a la forma tradicional en que se trabaja el PHP. ¿Vale? Con concatenaciones. Con toda la problemática que eso implica. Después de ahí, pues ejecutamos la consulta sigue siendo una consulta de actualización, se ejecuta. A lo mejor
estas consultas, bueno, más bien dicho, las consultas del tipo execute update nos regresan un valor de tipo entero. Es decir, si pudo o si no pudo insertar el registro. Y con base en ese resultado, pues podemos nosotros hacer algo en consecuencia. Por ejemplo, si es diferente de 1, lanza una excepción, por ejemplo, que se llame problemas durante la inserción. En caso contrario, pues avisar, el registro se insertó satisfactoriamente. Pintamos la traza, cerramos los valores, los recursos, el statement, la conexión y demás. Si se dan cuenta, todo esto que está aquí es muy similar a lo que hicimos en los métodos. Lo que cambiamos fue el mecanismo, ¿vale? Para estos ejemplos, utiliza statement. Para los ejemplos o para el ejercicio que estamos trabajando, trabajamos con prepare statement, ¿vale? Para el select, pues es muy similar, solo que aquí necesitamos los tres elementos: conexión, statement y result set. Se obtiene la conexión de la misma forma que en el anterior, se crea la sentencia, se consulta los resultados de la tabla, se ejecuta la consulta y a lo mejor vamos por los encabezados. Aquí hay otra variante. A final de cuentas, en teoría, pudiéramos decir que lo único que me interesa conocer es base de datos, usuario y contraseña, ¿vale? Por ejemplo, e inclusive, tal vez si quieren así, el nombre de la tabla que voy a consultar. Lo que no me interesa conocer hasta cierto punto es cuál es la estructura de la tabla. Lo puedo obtener a partir de la definición de los metadatos. Bueno, por ejemplo, el result set, pues podemos ir por la definición de los metadatos, por cuántas columnas existen, cómo se llaman esas columnas, no sé, qué características tienen esas columnas. En este caso solo lo vamos a utilizar para hacer el conteo de columnas. Es decir, ¿qué atributos tenemos definido? ID, nombre paterno, materno, edad, género, lo que sea. Y cuál es el nombre como tal de esas columnas, ¿no? Tengo 5 columnas y se llaman nombre paterno, materno y demás cosas raras. Y simplemente se pintan. Y ya lo demás, pues simplemente se itera conforme lo hemos estado haciendo. ¿Vale? Se cierran los elementos y se acabó. Vale. Comentarios. Driver MySQL, insisto, se utiliza para este cachito, lo utilizamos para almacenar la cadena, el nombre del controlador. Si es una versión 8, el driver se llama con mysql.cj.jdbc driver. ¿Vale? Con respecto a la cadena de conexión, se construye en ese formato. Indicarle que estamos trabajando con JDBC, indicarle que es el manejador de datos fulanito, indicarle cómo se llama el servidor, si tiene asociado un servicio de nombres, la dirección IP y demás, cómo se llama la base de datos con la que estamos trabajando. Si aseguramos que el manejador está corriendo por el puerto por defecto, no hay necesidad de indicarle el 2.3306, el 2.5432, etcétera, 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 según el manejador. ¿Sale? Para MySQL 8 para arriba, bueno, pues a lo mejor tenemos que poner algunos parámetros que son requeridos, ¿no? Con respecto al usuario y contraseña, pues eso depende de lo que el DBA les haya definido a ustedes. El class for name lo utilizamos para registrar el driver en el cargador de clases. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, para un MySQL, pues sería un class.forName, paréntesis, comillas, con .mysql.cj.jdbc.driver con D mayúsculas. O lo meten en un atributo, como en los ejemplos que hemos estado trabajando. Para obtener la conexión, pues utilizamos el método getConnection de la clase driverManager. Le pasamos esos tres argumentos: la ruta o la URL donde se encuentra la cadena de conexión, en este caso, usuario y contraseña. Más comentarios. Bueno, Driver Manager carga el driver. Una vez que cargó el driver, podemos obtener la conexión.
Una vez que tenemos la conexión, podemos instanciar a los statements o cualquiera de las variantes. Después de ahí, podemos cargar el statement. Básicamente empezaríamos a cerrar de atrás hacia adelante, desde result set hasta conexión. Pero también nos dice que si cerramos la conexión, en automático se libera el statement y el result set. ¿Vale? Yo le diría, sean decentes, y si ustedes obtuvieron los recursos, ustedes sean responsables de liberarlos. ¿Sale? En ese sentido, pues cierren cada cosa que ustedes abran. Digo, imagínense en el ejemplo burdo, digo, entran a un cuarto, está cerrado, pues abren para entrar, pues cierren, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues a final de cuentas, Java es multihilo y, es decir, si ustedes no liberan un recurso y dejan de utilizarlo por algún momento, ¿en qué momento más bien dejan de utilizarlo? ¿Y cuánto tiempo va a pasar? Pues quién sabe, en realidad ahí le vamos a darle la chamba al garbage collector. Es decir, este cuate lo que va a hacer pues, es llevarse todos los recursos, ¿no? Digo, también tengo la mano. Ahora bien, en aplicaciones propias para web en Java, pues liberen los recursos, ¿no? Ustedes gestionenlo, controlenlo, y por mucho que utilicen un pool de conexiones, por ejemplo, bueno, pues en realidad lo único que van a garantizar es tener disponibilidad de conexiones para poderlas utilizar según sus necesidades, y conforme vayan liberando, van regresando al pool de conexiones a lo mejor y van a estar disponibles. ¿Sale? Pero pues tampoco hay gran tema. Ahora bien, ¿cómo se llama? Ok, el prepare statement. ¿Qué es lo que hace el prepare statement? Pues igual lo mismo, ejecuta consultas contra una base de datos. El tema es que la consulta lo primero que hace es parsearla, determinar qué argumentos, parámetros y demás cosas, ¿sale? Y después la ejecuta, ¿vale? Entonces, lo que nos permite esto, pues es simplemente obtener alguna consulta parametrizada, ¿no? Construye un plan de ejecución, espera recibir los argumentos y ejecuta. Bondades, pues es más eficiente en ciclos, en bucles, no sé, diferentes parámetros. El statement, por ejemplo, obliga a formatear los datos o a concatenar los valores que ustedes pretenden proporcionar, no sé, propenso a errores, lo que sea. ¿Vale? Para el tema sobre todo las fechas, lo que les comentaba, se trabajan, por ejemplo, de manera distinta según el manejador. Bueno, pues utilizar a lo mejor prepare statement, el formateo de datos, pues los hace el driver, ¿no? En general, una conclusión muy a la asunción. Siempre usen, en la manera de lo posible, prepare statement. Si les es posible, utilicen label statement. Eso implicaría un poquito más de chamba porque interviene otro actor más, interviene el DBA para poder utilizar los prepare statement. Los callable statement. Tipos de datos, SQL y Java, pues en realidad cualquiera de estos tienen los métodos, de hecho cualquiera de todas las APIs tienen los métodos get y set para el tipo de dato correspondiente entre Java y demás manejadores de bases de datos. ¿Sale? Técnicamente nosotros definimos los atributos de nuestra tabla con base en nuestras necesidades, llámese números, cadenas o valores booleanos y demás, ¿no? Solo que los manejadores son como que muy quisquillosos y nos dicen, a ver, vas a usar un número corto, pues utiliza esto, vas a utilizar un número largo, utiliza esto, vas a utilizar una fecha, pues sigue este formato, vas a utilizar un valor de falso verdadero, pues utiliza este formato, ¿sale? Pero pues si revisan la estructura, a final de cuentas es un número, sin importar la longitud, el tamaño y demás. Y los valores de fecha, por ejemplo,
Bueno, las cadenas son cadenas de caracteres, las fechas también son cadenas de caracteres, pero en fin, eso es cosa rara. Entonces, en realidad, buscar siempre la coincidencia, ¿no? Que los tipos de datos coinciden. Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos este tipo booleano, bit, byte, tiny, short, small integer, y hay diferentes tipos de datos para, tanto en Java, para el equivalente contra tipos de datos según sea el manejador, ¿vale? Por ejemplo, vamos a almacenar una imagen, pues un archivo, un objeto binario. En Java, pues es un arreglo de bytes, ¿sale? En MySQL, pues es un blob, un medium block o un long block. En Postgres, pues es un byte A. En Oracle, que es el que aparece ahí, pues es un bar binary y un long bar binary, por ejemplo. Si es que quisiéramos almacenar el objeto como tal cual, agarrar el archivo y meterlo en una columna de su base de datos, ¿no? ¿Sale? Cosas por el ejemplo, por el estilo. Hasta ahí, señores. ¿Dudas? ¿Todo eso me los va a subir, profesor? ¿O me podría regresar a Sí, unas? Es que no alcancé a copiar unas. sí, todas las diapositivas se las subo. Sí, tengo pendiente las diapositivas, pero ahorita hemos andado un poquito atareados. Pero sí, sí les van a tener porque pues básicamente, insisto, presentación uno, lo que es unidad temática uno, investigación del reporte de lectura, no investigación, más bien reporte de lectura, más esta presentación, pues de ahí salen como las 100 preguntas de su primer parcial, ¿eh? Entonces, Gracias, profesor. sí se las voy a proporcionar, chicos. Profe, Chance, profe, denme chance, ándeme. yo tengo una duda. En no me acuerdo dónde fue que lo leí, decía que si no se especificaba en el URL el host y el puerto, que se utilizaba por defecto localhost y el puerto 3306, pero, o sea, en ese caso no se tendría que escribir, ¿o cómo? Sí, bueno, el localhost pues se supone que es el host por defecto de tu máquina. El 3306 es el puerto por defecto del MySQL, ¿sale? Va a depender del driver con el que tú estás trabajando. Digamos que ustedes pueden acortar o ampliar la definición de la URL según el driver. Si tú vas a trabajar con MySQL, lo primero que haces es registrar el driver, obviamente. Después de que registras el driver, pues en realidad obtienes la conexión. Tu cadena de conexión debe de indicar que es un JDBC dos puntos y el manejador de datos, llámese un MySQL. De ahí en fuera, sí, tal vez es probable, digo, aquí a final de cuentas ustedes lo pueden verificar, ¿no? Digo, pues ya tienen la cadena de conexión, quítenle host y puerto y de alguna manera, este, y de alguna manera, permítanme tantito. Y de alguna manera, ay, se me fue la idea. Llegó un mensaje del jefe. Espérenme, dejen acomodo. Ah, sí, les decía, ustedes definen el driver. Ustedes registran el driver, ya lo registraron, ustedes definen la cadena de conexión, ¿sale? En la cadena de conexión normalmente ponen lo que es el JDBC, dos puntos, servidor de datos, dos puntos, diagonal, diagonal, y la estructura completa es nombre del servidor, dirección IP del servidor, dos puntos, puerto donde escucha el servidor, diagonal, base de datos. Ustedes pueden poner a lo mejor de manera opcional alguno de ellos, sí, tal vez, pero va a depender de con qué manejador se están conectando. No es que sea siempre por defecto el 3306. El 3306 es por defecto sí o sí. Por ejemplo, es MySQL. Pero, por ejemplo, si ustedes juegan con Postgres, el puerto por defecto es 5432. Y así va cambiando según el manejador. Entonces, digamos que esa idea en general es 50-50. Mitad cierta, mitad falsa, perdón. ¿Sale? Va, gracias. Vale. De ahí en fuera, chicos, ¿dudas? ¿Dudas? No, profe. Vale. Para que vean que soy buena gente, los voy a dejar ahí temprano. Váyanse a desayunar.
Sale, Gracias. profe. Hasta luego. Cuídense, nos vemos el próximo lunes. Próximo Sí, lunes. sí, el lunes. Vale. El lunes arrancamos con la otra parte del contenido temático. Dale, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias.